Más o menos vendría a ser esto. En la zona del altiplano, con esas características, por ejemplo, la doble vía vale decir un ancho de más o menos 7.30 metros. Ahorita vamos a ver, 7.30 metros. Una longitud de aproximadamente 220 kilómetros. 220 kilómetros. El costo en estas características es ha sido aproximadamente 1.2 millones, o si quiere, 1.200.000 dólares el kilómetro. Imagínense, si uno multiplica, fácilmente se va a dar cuenta de que esto pasa los 240 millones de dólares. Imagínense, estamos hablando solo de esto, es decir, de 220 kilómetros, y dicen que aproximadamente unos 6.000 kilómetros y un poco más se tiene parte de la red vial fundamental con pavimento rígido, con pavimento flexible. Imagínense que falte 10.000 kilómetros. ¿Cuánto? Y eso que estamos hablando de las características. Entonces, realmente el único sistema de transporte para la exportación que tenemos es el sistema carretero, no tenemos otro. Pero ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, si quieren vamos a seguir hablando del sistema carretero. ¿Sí? Acá está. Tenemos la clasificación de vías y lo que yo he trabajado con ustedes es esto. Si bien esto es una división colombiana, pero nosotros vamos a sacar 3 según su competencia. Estamos hablando de carreteras nacionales, que a eso se llama la red vial fundamental. Y quién se ocupa, cuál es el ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras. Después tenemos las carreteras departamentales, que se hacen cargo los servicios departamentales de caminos, vale decir los departamentos, y finalmente las carreteras vecinales o municipales, llamamos nosotros. Sería la primaria, la secundaria y la terciaria, así también se clasifica, según su función, principales, secundarias o terciarias. Entonces, ¿quién se ocupa de las vecinales y municipales? Los municipios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué son las características? Fíjense, es de una zona llana. Acá tenemos el separador central. Acá tenemos un carril. Esta vía, ¿de cuántos carriles son? De 4 en ambas direcciones. Cada ancho de carril está estandarizado a 730, es la berma interna y la berma externa. Estas bermas sirven como protección a la calzada. La calzada es la suma de los carriles. Y la corona viene a ser todo el ancho, incluyendo el separador central más. Acá que tenemos terrazas de corte que sirven para estabilizar las zanjas de coronación o infiltración, de manera que no se insuma acá y esto produzca deslizamientos. Tenemos salud de corte que nos permite justamente generar estabilidad estos taludes de corte. Más o menos son los elementos geométricos de una sección transversal típica del llano. Entonces, es lo que hemos visto, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos algunas características, por ejemplo, de las velocidades de diseño. El sistema norteamericano más o menos nos da, si ustedes quieren llamar en kilómetros hora, 115 kilómetros por hora. Pero ¿por qué aparecen aquí 120? Porque las normas europeas van un poco más allá y la velocidad máxima es 120 kilómetros por hora. Y acá están las velocidades de diseño
es el elemento fundamental para hacer cualquier diseño geométrico. ¿Y qué había sido el diseño geométrico? Esto, definir todos esos elementos geométricos en una sección transversal. Entonces, acá tenemos la clasificación de las vías, pero nosotros hemos visto según su competencia y función, según su competencia, las carreteras nacionales, que está regentada por la Administradora Boliviana de Carreteras, el ABC, y eso se llama Red Vial Fundamental. La Red Vial Departamental, donde son las carreteras departamentales que se hacen cargo los gobiernos departamentales a través de los servicios departamentales de camino, y finalmente las carreteras vecinales o municipales que se hacen cargo los gobiernos municipales. Eso es lo que vamos a ver, y ahí tenemos todo. Entonces, un poco hemos visto algunas características del único sistema de transporte que nos sirve para las exportaciones de lo que se produce en Bolivia y sirven como corredores de exportación para los países vecinos. Y que hemos visto, fíjense que está con los corredores de exportación desde el este al oeste. Vale decir, esto es lo más importante por una simple razón, porque estamos llevando productos de todas estas planicies de Brasil, Bolivia, Paraguay y parte de la Argentina a los mercados internacionales más grandes que se tienen en el mundo y que son los mercados de Asia. Para que ustedes tengan una idea, más o menos 6.5 mil millones de habitantes hay en el planeta Tierra. La China tiene 1.2 mil millones de habitantes y la India 1.000 millones de habitantes. Vale decir, la China y la India más o menos concentran una tercera parte de la población mundial, por lo tanto concentran una tercera parte de la economía mundial. Es por eso que es importante, y ahora vamos a ver, no a través del sistema de transporte carretero o vial terrestre, sino a partir de lo que se quiere planificar, ¿sí? A partir del corredor ferroviario bioceánico de integración. Antes de pasar a estos dos sistemas de transporte, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacerme respecto a lo poco, pero sustanciosas definiciones que hemos tenido sobre las características de la vía que sirve como parte como una de las tres partes al sistema de transporte terrestre. No sé si hay alguna pregunta, por favor. Ojo, algo hemos aprendido. Hemos visto las características técnicas y alguna dimensión económica. ¿Algo se ha entendido? Por favor, háblenme. Por favor. Una preguntita. Sí. Le hablaba sobre el tema de las velocidades que mostramos en el cuadro, que llega hasta los 120 allá en Europa. Eso se debe a la infraestructura de la carretera, ¿verdad? Con un comentario. Aquí en Bolivia tenemos carreteras, tal vez no a la magnitud de allá, pero también dobles vías. Y aún no hemos actualizado nuestro sistema de velocidades. Y pienso que en data de años antiguos sí sería bueno tal vez implementar ese tema aquí en nuestro país. Ya, a ver, no creas, a ver, el ABC, o la ABC, mejor no la ABC, la ABC, con las normas que tenemos, que nos sirven como reglamento técnico, datan del año 2007, y en su mayoría es una reproducción de las normas AASHTO de los Estados Unidos, no discrimina eso, sino que nosotros no tenemos carreteras de 115 kilómetros por hora, porque ellos son 115 kilómetros por hora como velocidad máxima,
porque nosotros no tenemos autopistas. Pero sí tenemos, sí, la única autopista que tenemos es del Alto a la ciudad de La Paz. Es la única autopista. Y ustedes van a llevar en ingeniería de tráfico, que por ejemplo, esta es una presentación de ingeniería de tráfico, donde no es que no se han actualizado las normas, sino que nosotros no procedemos a ese tipo de construcción. Por ejemplo, con eso va a quedar claro ya. Vamos a hablar de una carretera principal de 2 calzadas. Vamos a ver si ustedes quieren a ver en el trópico, vamos a llamar plano, y dice velocidad, y no se llama de diseño ya, se llama velocidad de proyecto de 90 kilómetros hora. Es decir, esa es la velocidad máxima. Mejor dicho, la velocidad de proyecto, no se llama de diseño. Conclusión, no es evidente lo que tú me comentas de que no se han actualizado. No, por supuesto, del 2007 al 2020 hay que actualizar, pero eso no quiere decir que nuestras carreteras estén limitadas a menos de 115 kilómetros. ¿Quiénes van a ir a 115 kilómetros? Fíjense, es esta que es la carretera principal de una calzada, diré de 2 calzadas. Acá podríamos nosotros colocar todas nuestras carreteras de una calzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son carreteras simples, vale decir, estamos viendo un carril de ida y otro carril de vuelta. Por eso se llaman dobles vías, porque se ha aumentado una vía en un sentido y otra vía en otro, pero siguen siendo carreteras principales, estas de una sola calzada. Es por eso que nuestras velocidades también se encuentran acá, no más de los 100 kilómetros por hora. ¿Has entendido? Hola, ¿has entendido? ¿Quién me preguntó? Por favor, dígame si se ha entendido. Gracias por preguntar. Sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere preguntar para pasar a las presentaciones? Bueno, vamos a... ¿En qué contexto nos estamos metiendo? Otra vuelta, hemos visto que la economía y el transporte y muchas otras actividades van de manera paralela. Pero en este momento me voy a concentrar en esas dos, vamos a decir, en esas dos dimensiones, la dimensión económica y la dimensión de los sistemas de transporte. Entonces, como esos dos van de manera paralela y complementaria, por supuesto, nosotros ahora vamos a ver esto que significa el corredor ferroviario bioceánico de integración. A ver, fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo en este plano? Primero estamos viendo América. ¿Y qué estamos viendo? Acá estamos viendo el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, nada más. Y fíjense ustedes esta línea roja. Por supuesto, están yendo desde el puerto de Santos hasta el puerto de Matará. Aunque dicen Hilo, pero bueno, después les voy a explicar Matarán versus Hilo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero ¿para qué me va a servir eso? Entonces ahora sí podemos asociar a lo que dijimos en un principio. Tienen que ir de manera paralela la economía con los sistemas de transporte. Ahorita vamos a ver la longitud, pero por supuesto es una longitud mayor, mucho mayor a los 1000 kilómetros de longitud, incluso mucho mayor a los 1200. Ahorita vamos a precisar cuánto tiene. Por lo tanto, fíjense, nosotros podríamos ver este sistema de transporte. ¿Qué ventajas tiene? Vamos a ir a partir de la imagen nada más. Necesitamos tener una sección transversal bastante grande. No, esta trocha es de 1 metro, pero bueno, hay que revisar muchas cosas, pero es de 1 metro. Entonces estamos viendo de que esto no debe llegar ni siquiera a los 3 metros, lo que estamos viendo acá. Estamos viendo también que por la fuerza y potencia que tiene este sistema,
fíjense la cantidad de vagones que está transportando. Entonces, ¿qué estamos viendo? De que la construcción acá, por supuesto, no estoy diciendo que va a ser menor a un sistema carretero. Sin embargo, ustedes van a ver con el tiempo de que sí tiene un costo menor, pero no estoy afirmando eso. Lo que les estoy diciendo es que parece ser que el costo es asequible, la complejidad del trabajo también podría ser menos complicada por estas características geométricas que podemos ver. Pregunta, ¿habrá algún pachacho, algún vehículo que pueda tener esta longitud? Por supuesto que no. Entonces, mayor volumen, menor costo en la inversión, por supuesto que va a tener mayor rentabilidad. Pero bueno, habrá que asociar ahora la otra dimensión, que es la técnica, y habría que ver la velocidad de proyecto. En la velocidad de proyecto, eso podría llegar con este tren a diésel sin mucho problema entre los 90 y 100 kilómetros por hora, que más o menos vendría a ser lo que podría tener como velocidad de proyecto un sistema carretero. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Entonces, acá está. Dice 3.700 kilómetros. Fíjense, acá estamos en Santos y estamos yendo a Hilo, aunque quieren ir a Matarani, pero nos vamos a quedar en Hilo. Entonces, fíjense que estamos conectando el Brasil con Bolivia, no, porque Paraguay, a través del canal Flamengo, que está por acá, podría, si es que se da este proyecto, podría engancharse mediante el sistema de transporte fluvial a este puerto, al puerto que tenemos ahí, al puerto aquí, ¿qué se llama eso? Bueno, a este puerto que tenemos allá en el canal Flamengo. Entonces, fíjense que acá vamos a interconectar dos sistemas de transporte. Lo mismo podría ser, la Argentina puede sacar hasta acá por el Paraguay un sistema de transporte carretero para conectarse al canal y del canal interconectarse con este proyecto. Entonces, ¿qué problemas técnicos podríamos ver rápidamente? Finalmente, lo que podemos ver son las características técnicas. Por ejemplo, el ancho de troche en el Perú es diferente a la de Bolivia y del Brasil. Lo de bueno es que Brasil y Bolivia tienen el mismo concepto técnico, por lo tanto, ya se ha visto que si bien existe casi todo este tramo, van a tener que cambiar de trocha. ¿Por qué? Porque todo esto que significa el grueso del proyecto tiene otro tipo de característica técnica. Entonces, acá están, dice Perú 340 kilómetros, Bolivia 1800, Brasil 1500. La dimensión ambiental. Gran parte, prácticamente todo, excepto algunas variantes que se deberían hacer, ya tiene construido casi todo. Es variante, vamos a ver, entre Brasil y Bolivia. Entonces, como no se va a habilitar un nuevo eje de la vía, no va a tener problemas en la dimensión ambiental. En Bolivia existe pues un vacío entre Santa Cruz y Cochabamba. Sin embargo, entre Santa Cruz y Cochabamba ya se está haciendo un tramo entre Montero y Bulo Bulo. Entonces, fíjense, es hasta acá y esto es lo único que faltaría para tener todo este tramo. Y Perú también que ya está construyendo. Ya tiene, pero tiene que cambiar el eje de trocha. En conclusión,
¿Por qué no existen problemas ambientales aquí? Porque casi todo el tramo estuviese construido, por lo tanto no se requiere de un nuevo eje de vía férrea, no se requiere. Por lo tanto, no se va a aplicar ningún concepto ambiental. Tercero, la dimensión económica. La dimensión económica, que es lo que estábamos viendo, muestra que esta longitud de 3.755 kilómetros es mucho menor a las que se estaban pensando con otro tipo de diseños. No se olviden que muchos países estaban queriendo construir. ¿Dónde está aquí? Perdón. Aquí está. Aquí. Fíjense, esto es lo que estábamos viendo. Estos son los pequeños tramos que faltan construir. Sin embargo, hemos dicho que acá se harán algunas mejoras, pero ya está construido. Fíjense, la alternativa 2, que pasa por Brasil a Perú, tiene una longitud mayor. Igual se podría construir. ¿Cuál es el problema? El problema es que pasa por zonas de la Amazonía y como no existe, fíjense, desde acá no existe ningún, ningún sistema ferroviario. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que generar esos estudios ambientales que probablemente nos digan de que no se debe ser así. Y finalmente, en la parte política, si nosotros vamos por arriba, prácticamente estuviésemos eliminando la participación del Estado plurinacional de Bolivia. Ahí sí que nos veríamos totalmente perjudicados. Entonces, volvemos acá. Si quieren ver aquí, y exportación, los mercados mundiales, y hemos visto cuáles son esos mercados. La China y la India, principalmente, después todo Asia. Fíjense en ese análisis de costo-beneficio, que es un análisis eminentemente económico, eso es lo que tenemos. Esto es lo que se quiere construir, 2007, porque ya hay mucho tramo construido. Se quiere terminar la construcción. Si yo utilizo lo que antes hacían para sacar lo que se produce en todo el Pacífico, en todo el Atlántico, ¿vale? Es decir, sobre todo en Brasil, imagínense si yo voy por el canal de Panamá en barco, voy a tardar 67 días. Si yo voy a ir en barco de Puerto Santos, pero por la parte de abajo, por el Cabo de Hornos, voy a tardar 58 días. Pero si yo voy a tomar un sistema de transporte intermodal, vale decir, estamos viendo transporte ferroviario, aquí hemos visto transporte fluvial del Paraguay y de en Argentina hasta Paraguay, sistema carretero, y finalmente el sistema marítimo que nos va a permitir 38 días. Si uno hace una pequeña diferencia, estamos viendo que está entre 20 y 29 días más rápido que los otros sistemas o que las otras propuestas para llevar todo lo que se produce acá y llevar a Asia. Además que en la parte finalmente geopolítica se están integrando con este proyecto, se está integrando el Brasil, se está integrando Paraguay, se está integrando Argentina, por supuesto parte de la Argentina, parte del Paraguay, parte del Brasil y parte de Bolivia más parte del Perú. Entonces eso va a generar mucha economía con la construcción de este corredor ferroviario bioceánico. Hemos visto que en todo proyecto existen varias alternativas y eso es lo que vimos al inicio, no sé si se acuerdan cuando vimos el tipo de proyecto. Acá tenemos dos alternativas, sin embargo, hemos visto cuál de esas dos alternativas convendrían sobre todo a Bolivia, y hemos explicado por qué. Entonces dice, hay que realizar todavía estudios complementarios. Y para eso, ¿qué hay que ver? La estrategia y mercado es lo que prácticamente definiría por dónde va. Ahorita hemos visto acá esto, ¿verdad?
Esto, por supuesto, nos va a permitir llegar por lo menos en 20 días más rápido que cualquier otro sistema de transporte masivo. Alguien me dirá, pero yo llevo en el sistema aéreo. Puede llevar, pero va a llevar con precios tan altos que no van a ser competitivos. Seguimos viendo, ¿qué más debemos ver? La evaluación ambiental. Acá no necesitamos eso porque casi la totalidad de esto, de este proyecto prácticamente han definido ya el eje de la vía FES. Después, como son proyectos que cuestan más cerca de 16.000 millones de dólares, hay que ver modelos de gestión y financiamiento. Finalmente, siempre hay que hacer un análisis de riesgos y si todo funciona, hay que estimar también no solo los costos de inversión, sino los costos de operación y mantenimiento. ¿Qué es lo que, cuando ustedes me preguntaron ayer, qué es lo que se podría exportar? Acá está. Soya boliviana, 1.000.000. Soya del Mato Grosso, 2.000.000. Graneles líquidos, sin contenedores, productos de yeso, etcétera, etcétera. Todo más o menos son 10 millones de toneladas año que se podrían exportar. Y estos son los productos de exportación. Fíjense, yo les decía, siempre es parte de la agropecuaria. Sin embargo, estamos viendo los productos de hierro. ¿Por qué razón? Porque justamente a través de la hidrovía que tenemos allí con Paraguay, probablemente muchos productos de fierro van a ser exportados. Entonces, ¿qué más tenemos para el estudio de mercado? De hecho, dice 20.000 encuestas y 500 horas de conteo en los distintos modos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Este modelo va a traer tráfico, sí, estamos viendo que podríamos capturar ese tráfico que viene por la hidrovía del Paraguay, en la hidrovía Bolivia-Paraguay. Modelos de distribución. Entonces, vamos a ver cómo vamos a ir distribuyendo todo ese volumen, esos 10 millones de toneladas que tienen que salir al año. Después aquí hemos visto el reparto modal entre los diferentes sistemas de transporte y qué modelo vamos a asignar. Entonces aquí está, dice el aéreo, seguramente va a ser el tráfico atraído para sacar a partir de este sistema del tren bioceánico, tenemos el ferroviario y el carretero. ¿Qué problemas tenemos? Dice en la evaluación ambiental. Fíjense, todo lo que ven acá es el problema, es la ferrovía que quieren sacar entre Brasil y Perú, vale decir, por encima de Bolivia. Y fíjense, acá van a haber restricciones difíciles de poder cumplir. Entonces, probablemente no pueda ser viable esto. Entonces dice, hay que hacer instalaciones para el material rodante y su mantenimiento. Fíjense, ponen tramos intermedios hasta llegar hasta Hilo, Perú. Base Santa Cruz, base Roboré, base Oruro. Sin embargo, no podría pasar si no es por Cochabamba. Y eso nos convierte para mí, y hay que quitarle esta cualidad a Oruro. No. Nosotros deberíamos ser el centro de mantenimiento. Acá están las estaciones de viajeros principales, las terminales de carga, es decir, en todo el tramo de los 3.700 kilómetros, 3.750. Acá está la inversión. Hemos hablado de, dice 10.000 millones, dice corredor bioceánico Brasil, trocha de 1 metro, eso por supuesto va a tener que ser mayor. A 5 años de ejecución, acá va a ser más.
Acá hay recursos del programa del Banco Mundial, del programa IRSA 2, si quieres, es 2, la IRSA 2. Después tenemos la inversión que no parece 10 millones, debería ser 15 a 16 mil millones de dólares. 10 mil millones son 15 mil a 16 mil millones. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para finalmente generar esa intermodalidad? Tener un puerto del Pacífico. Y si vamos a sacar tal volumen de carga, por supuesto que necesito también navíos que tengan ese mismo volumen. Y para aquello, nosotros debemos tener esas alturas de calado bastante grandes, por lo menos 80, 90 metros de profundidad. Eso es lo que prácticamente, y bueno, hay que verlo, dice, para concluir, perdón. El puerto y el ferrocarril constituyen amplitud, carácter multifuncional, efecto de la intermodalidad, es decir, todo lo que hemos visto. Y dice que solo el puerto implica 500 millones de dólares que se debería tener, pero vendría a ser rentable totalmente por el volumen de carga, no por la cantidad de pasajeros que se transportan, sino por los 10 millones de toneladas al año que se podrían generar si es que tuviésemos este proyecto que en su mayoría solo merece mantenimiento para poner en funcionamiento. Bueno, hasta acá, por favor, no sé si se ha entendido algo. Por favor, preguntas. Por favor, preguntas. Abran su micrófono, les estoy esperando. Por supuesto, y hay una inversión de 500 millones de dólares, pero que esos 500 millones de dólares, un grupo japonés estaba dispuesto a invertir, solo que probablemente es el problema de que no son políticas de Estado, sino son políticas coyunturales, ojalá fueran políticas de Estado, que quiere decir que todos los administradores del Estado, no interesa quién estuviese de presidente, deberían tener como prioridad la ejecución de estos proyectos. Entonces, si hubiese... Hola, dime, ¿no se escucha? Hola, ¿no se escucha? Por favor, díganme. Se escucha, ingeniero. Se escucha, ingeniero. Ya. Entonces, ya no sé en qué está, de que ojalá fuesen políticas de Estado que permitirían, no interesa quién está administrando el gobierno, priorizar estos proyectos porque hemos visto que va a generar mucha economía, no solamente en la fase de ejecución, que ya sabemos, no solo en esa fase, sino que en la fase de operación, por supuesto que va a generar todavía mucho más movimiento económico y a nosotros nos convendría porque así tendríamos la posibilidad de poder exportar, claro, en pequeñas cantidades otros productos como los productos ecológicos que producimos acá. Entonces, eso, bueno, eso sería... Otra vuelta voy a partir de lo último. Hemos hablado de que estos proyectos deberían haber sido trabajados entre todos los gobiernos como políticas de Estado, vale decir, de todos los estados, y debería
ser de prioridad, por ejemplo, en este caso de América del Sur. ¿Por qué razón? Porque está integrando a la economía de varios países. ¿Qué economías? Principalmente la del Brasil, Bolivia y Perú, pero también complementarias con Paraguay y la Argentina. Entonces, ¿qué facilidades más tenemos? De que el grueso, excepto del Perú, porque tiene otro tipo de trocha, estuviese casi construido, ¿verdad? Aunque en los hechos no es tan cierto. Por ejemplo, ustedes vean el ferrocarril que va en Choruro y Cochabamba, por supuesto. Solo existe en el plano, pero no existe en la realidad. Pero igual, son pequeñas cantidades, además que no se estuviese construyendo nuevamente, sino se estuviese reparando lo que ha sido construido, por lo tanto no habría problema de tipo ambiental. ¿Se ha entendido? ¿Otras preguntas? Una pregunta, ingeniero. En el tema de que pasaría por Cochabamba, necesariamente tendría que ir la ruta por el sillar. Entonces, los factores climáticos que siempre hay problemas con deslizamientos y fallas allá por la humedad, no sería un factor muy de alto costo o ambiental en la ruta Inge. Es toda la razón. Hay problemas técnicos, por lo tanto, van a haber problemas de tipo ambiental. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Por favor, ahorita vamos a ver. Entonces, esta figurita. Esta figurita. ¿Te fijas el ancho de la sección? Y fíjate con este otro ancho de la sección. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, ¿qué te estoy queriendo mostrar? De que por supuesto va a haber problemas, pero posiblemente podrían ser mucho más manejables porque el volumen que se va a mover no es demasiado grande. ¿Está entendido? Pero es cierto de que no va a pasar por la ciudad de Cochabamba. Por supuesto, tendría que irse por Tiraque, tendría que salirse por Santibáñez e ir a la red que por lo menos en planos existe, porque en la realidad ya no se ve, en los planos en Choruro y Cochabamba debería conectarse más o menos, yo creo que más allá de Santibáñez. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Hola, ¿alguna pregunta más? Entonces vamos a ver la otra diapositiva, que es el tren metropolitano. Fíjense, lo que hemos visto ha sido es un transporte, un sistema de transporte, vamos a llamar rural, y esto es urbano. Si bien hemos dicho que podría pasar por muchos centros poblados, pero el proyecto que acabamos de ver es un proyecto rural. Ahora vamos a ver otro tipo de proyecto, igual ferroviario, pero aplicado a un entorno urbano. Y eso es lo que tenemos nosotros con el tren metropolitano. Vale, dice el tren metropolitano, acá está el Tunari, qué bonito. Acá está el material rodante, fíjense. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si serán 5 o 4, pero igual. Fíjense sobre qué se está desplazando. Sobre estos dos rieles que están embebidas en una losa de hormigón. ¿Por qué se genera este proyecto? Creo que las fotografías hablan más de lo que yo podría explicarles a ustedes, ¿verdad? Una simple pregunta. Acá podríamos decir que las velocidades estarían en 40 kilómetros por hora. Por supuesto que no. Yo he medido, he ido desde los 2 kilómetros, entre paréntesis, el ser humano dice que podría caminar una legua en 1 hora, vale decir 5 kilómetros por hora. Sería más fácil desplazarse a pie, es decir, mucho más rápido también.
Eso es lo que motiva a generar sistemas de transporte masivo. Ya no queremos esta suma. Hemos visto el otro día en el video que la suma de todos estos vehículos hacen, por ejemplo, a un bus de transporte rápido. En este caso, fíjense, esto tiene 3 articulaciones, entonces fíjense cómo seguramente unos 40 de estos van a ser a los 260 pasajeros que podría llevar. Después, ¿qué más estamos viendo? Que no solamente existe este caos vehicular, que por supuesto va a tener como consecuencia la contaminación. ¿Qué tipo de contaminación? Vamos a ver, no solo es la contaminación del aire, sino vamos a ver primero la contaminación acústica. ¿Por qué razón? Porque como no tenemos cultura vial, yo les digo, prefiero tocar bocina, prefiero que mis oídos chillen, pero prefiero evitar así accidentes. Después, es la única contaminación, ¿no? La contaminación del aire, ¿no ve? De la atmósfera, la contaminación atmosférica, ¿verdad? Estos que son gases de efecto invernadero, el CO, que va y se convierte en CO2. Y por supuesto, ¿a qué vamos a llegar? A este tipo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. ¿Con qué riesgo? Con el riesgo del cáncer. Entonces, estas condiciones me dicen que yo debo resolver este problema. Entonces, se plantea desde el punto de vista de la dimensión ambiental de un tren ecológico y moderno ecológico. ¿Por qué? Porque está utilizando como sistema de energía esta energía eléctrica, ¿verdad? La que se está viendo acá. Después moderno, sí, pues fíjense desde el diseño, además cómo se va a comportar, va a estar bastante bien regulado y sobre todo va a transportar mucha cantidad de pasajeros. Pero ¿a qué viene moderno? Justamente porque su velocidad más baja de diseño, que es por la zona de la cancha, es de 40 kilómetros hora, la más baja. Pero la velocidad de proyecto es, creo que 80 kilómetros hora. Imagínense, esto es la contaminación atmosférica que vemos. Y fíjense qué lindo sería vivir así. ¿Esto qué hace? Eso justamente produce lo que se conoce como nombre de inversión térmica. Quiere decir que en invierno, estas partículas que se empiezan a liberar hacia la atmósfera, regresan porque no pueden pasar esta capa de la atmósfera contaminada. Entonces, dentro de esas partículas, por ejemplo, están las heces fecales porque la cobertura del alcantarillado sanitario en la ciudad de Cochabamba apenas llega a un 60 y tantos %. El otro restante ya se darán cuenta dónde va. Entonces, eso produce enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Acá está. Eficiente, calidad y comodidad, y que sea amigable con el medio ambiente, además que sea un transporte seguro. Y reducir el tiempo de viaje, tener una buena operación, horarios muy definidos y muy cabales en cuestión de tiempo. Entonces, fíjense, aquí hay una equivalencia. Uno de estos es el equivalente a este o este. Fíjense, en vez de tener 120 automóviles, nosotros podríamos tener un solo tren. Entonces dice que el estudio de factibilidad económica y social tiene todos estos estudios. Y termina en el prediseño porque después va al diseño final. Entonces, ¿cuál es la estructura del sistema vial en Cochabamba? Fíjense por favor, porque es importante. Si un poco yo me transporto a Santa Cruz, que no tengo ese plan en este momento, que tenemos los anillos o la circunvalación. Entonces, fíjense, la planificación vial es en anillos. Acá no es así. Acá no se ha hecho planificación vial, les he dicho. El año 86 tengo ese plan de
transporte y vialidad, dice, ¿y qué es lo que hacen? Nada más seguir los ejes de las carreteras más importantes. La Blanco Galindo, la que une desde Sipe hasta Cochabamba, la que une la Petrolera, la que va hacia el Valle Alto, la Villazón, que va hacia Cava, y la de Tiquipaya. Entonces no ha habido planificación, ha sido al revés. En la medida en que se han ido asentando, porque se tenía esta vía y se ha concentrado buena cantidad de población, han pensado que este era el sistema de transporte planificado, y no es cierto. Por eso es que tenemos problemas de congestionamiento, por supuesto, también porque existe mucha cantidad de vehículos en Cochabamba. Entonces acá tenemos estos nodos del 1 al 14 que me permitirían ser nodos articuladores para que existe un sistema de transporte intermodal. Vale decir, yo me desplace aquí, por decir acá venga, vaya al nodo 5 y de ahí me venga en el transporte ferroviario, de aquí haga otro sistema de transporte terrestre y me desplace. Entonces, ¿qué se les dijo? Que cada día se realizan alrededor de 1.9 millones de viajes. Yo les dije 2 millones redondeados. Acá ya no son 265.000 vehículos. A la fecha existen como 430.000 vehículos. Y dice que el 80% de la contaminación atmosférica viene del parque automotor y el 20%, la mayoría de ese 20% viene producto de las ladrineras. No el 20% en su totalidad. Entonces, aquí está el tráfico generado, todo lo que han hecho la demanda de pasajeros. ¿Sí? Y esto vimos cómo se analizan las ofertas en función al número de paradas, trenes, material rodeante, tiempo de viaje y tipo de área poblacional. Esto también les mostré y les dije que iba a llevar 71.000 pasajeros, ¿verdad? Y en la evaluación económica tenemos una tasa interna de retorno mayor a la tasa social de descuento, que es 12,67. Por lo tanto, cualquier inversor tendría la posibilidad de ver como un proyecto económicamente y financieramente factible. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos esto. Ahora estamos mejorando, sí, pero ¿qué nos ha alivianado esto? Que ya no se tenga que discutir grandemente, excepto la línea amarilla, en los lugares donde no se había definido el eje. Por supuesto, se ha movido, pero muy poco, se ha acomodado. Entonces, es lo que tenemos, por ejemplo, ya vimos del puente Viloma cómo estaban construyendo ese puente ferroviario. Entonces, dice que para la ampliación, el derecho de vía férrea es de 10 metros, de 5 metros a partir de cada eje, vale decir, en una sección de 10 metros. Fíjense, el Servicio Nacional de Caminos, ahora ABC, por ejemplo, el ancho de vía para la doble vía entre Alto y Oruro es de 40 metros. Por eso les decía, esto es mucho más conveniente. Entonces, esa va a ser incrustada, sí, así se van a mover, sí. Sobre balazo va a venir, en este caso no. Y aquí está el prediseño, y aquí está el equipo atractivo. Ahí es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Acá están las características, acá están las estaciones intermedias y estaciones de todo tipo. Y aquí está la estación central que se encuentra justamente en la estación de la Fidel Aranil. Bueno, es lo que ya se está produciendo ya en Chaído, ¿verdad? Y esto es lo último que vamos a ver. Aquí está la secuencia constructiva, el acopio de carriles, la traza, cómo han ido armando cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está, es la mejor sección típica transversal. Bueno, no vamos a poner así, pero se podría poner también.
Entonces, con eso nosotros hubiésemos concluido. Así van a circular. Por favor, preguntas. Con esto hubiésemos concluido. ¿Preguntas? Preguntas, por favor. Buenas noches, Inge. Ya tengo una pregunta. Dime, por favor. Este proyecto del tren metropolitano está acompañado de normas municipales que en un futuro ayuden a solucionar los diversos problemas, como por ejemplo el congestionamiento, la contaminación. ¿A qué me refiero? Una vez que haya el tren, esos autos tan antiguos que están en el transporte público, ¿cómo van a hacer para sacarlos de la calle? ¿Hay normas municipales que ayuden a renovar el parque automotor? Va a haber, por decir, en la parada, se van a aplicar restricciones vehiculares, porque esa zona donde está la parada es una zona muy congestionada. Y al estar aumentando una terminal donde va a haber alto tráfico de personal, entonces se van a generar diversas paradas de gasolina. Hay normas que van a ayudar así. A ver, vamos a partir de, vamos a decir, del respeto a la privacidad. Cada uno puede con sus cosas hacer lo que quiere. ¿Qué quiere decir? Que yo me compro un bus, lo pongo a trabajar, me he sindicalizado y por supuesto no podría haber ninguna ley que me quite mi herramienta de trabajo. Por supuesto, van a haber disposiciones donde digan que van a medir la cantidad de gases de CO2 que están emitiendo para prohibir que puedan circular ese tipo de vehículos. Sin embargo, van a haber pues políticas, me imagino, de los gobiernos municipales o nacionales que van a permitir apalancar, por ejemplo, créditos como lo que están haciendo ahora en Santa Cruz. No se olviden que en Santa Cruz no es el tren, sino es el bus de transporte rápido, que ya van a inaugurar, los han ganado, y por supuesto, como siempre, va a existir una alta demanda insatisfecha. Entonces, van a poder seguir existiendo por cuestión de mercado todos los sistemas de transporte. No es cierto de que esto va a quitar, no es cierto eso. Entonces, respecto a la estación central, por supuesto, ahí no puede ser un nodo articulador, no es una estación terminal que tendrá la característica de que ahí estén sus cocheras, de que ahí esté su sistema de separación de del material rodante, etcétera, etcétera. Ahí también va a estar su estación central de control, porque no se olviden que esto también es electrónico. Es decir, van a estar muchas dependencias, pero no va a ser un nodo para que se articule con otro sistema de transporte. ¿Se ha entendido? Sí, Inge. Un Gracias. comentario, ingeniero. ¿Perdón? Un comentario, ingeniero. Bueno, le hablaba sobre la pregunta de mi compañero. Es lo mismo que tal vez ha pasado allá en La Paz, que con la construcción del caso del, ¿cómo se llama esto? ¿Del teleférico? Hola. Eso, muy bien, del teleférico. Era el mismo problema tal vez como aquí, pero lo que se ha mantenido lleno tal vez allá ha sido solamente los primeros meses. Luego se han dado cuenta que igual se ha utilizado combinado el transporte masivo por terrestre, ya sea vehículos, y corta el tiempo de viaje en cuestiones largas. Entonces se ha ido articulando de ambas maneras y pienso que va a pasar lo mismo que en Cochabamba. No es que, por ejemplo, ya existen más vehículos que se han construido, por ejemplo, el Guaynabús y el Puma Qatari. Esos son lo mismo.
La diferencia es que no es como acá que podemos pararnos donde queramos, subir como queramos, la mala educación vial que tenemos del peatón, entonces hace mucho. Allá son paradas que se hacen de un trecho largo y por eso la gente opta por ir de parada en parada o irse en el autobús normal que puede parar donde quiera. Entonces pienso que se va a articular de la misma manera con el tren metropolitano aquí en Cochabamba. Mira, totalmente de acuerdo, has tocado muchas variables, de lo único que hablábamos era variable de dimensión ambiental, variable de dimensión técnica, variable de dimensión económica, pero no hemos tocado la variable de educación y por supuesto, ahí también tendríamos que tocar muchas cosas. Sin embargo, ya lo vamos a ir viendo después, pero conclusión. Si uno quiere disminuir y mejorar los sistemas de transporte en la ciudad de Cochabamba, debemos darnos cuenta primero de que económicamente el mercado nos dice que siempre va a existir una demanda insatisfecha. Segundo, como no existe ningún plan de transporte, aunque les he dicho que existe el PEMUS y que no han querido implementar, nosotros estamos ya en plena fase de construcción del tren metropolitano, por lo tanto, ese va a ser el pivot para la planificación ahora del sistema de transporte en la ciudad de Cochabamba. Tercero, de que si uno quiere atacar y disminuir el problema, debe empezar a utilizar todas las ciencias posibles para ir disminuyendo todas estas, vamos a decir, anormalidades que existen y que nos dan como conclusión un tráfico congestionado. Consecuencia de aquello es que disminuye la calidad de vida en Cochabamba, por lo tanto van a existir mayores problemas de salud y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces, con eso iríamos concluyendo y vayamos cerrando, por favor. Pero, por favor, a sus compañeros, mañana no pasamos clases porque a las 9:30 estoy tomando el examen de mesa para 17 personas. Si ustedes van a entrar, yo voy a considerar eso y voy a penalizar. ¿Queda claro? Estamos viendo de que solamente van a, fíjense, son las 17 personas. Alba, Barreto, Delgado, Fernández, García, Mamani, etcétera, etcétera, hasta Zambrano. Estos son los que van a dar el examen. Si es que aparece Periquito de los Palotes, porque vamos a dar a través del Classroom y se quiere pasar de vivo, yo le voy a anotar y le voy a poner 0 en su primer parcial. ¿Ha quedado claro? Sí, gracias. Mañana ninguno de ustedes, solo los 17 que están inscritos en mesa. Quedó claro, ¿verdad? Por favor, no sean tentados para ver cómo es el examen. Les voy a poner 0 a los que ingresen en el primer parcial. ¿Se ha entendido? Sí. Listo, mañana nos vemos. Tengo que preparar el examen, por favor, vayamos sabiendo.